desde la sociedad. Regresamos. Buenas tardes, volvemos aquí a su programa Desde la Sociedad y estamos hablando acerca de lo que es la felicidad con el ingeniero Luis Raúl Godínez y vamos a empezar con la segunda parte del tema, que es ¿a qué debemos de renunciar para ser felices? Porque decíamos, la felicidad es un camino, en efecto, sin embargo, tenemos que dejar cosas atrás para poder obtener esta felicidad. ¿Qué renuncias debemos de tener para poder ser felices? Una de las cosas que tenemos que renunciar es a tener siempre la razón. El dejar nosotros de pensar que siempre nosotros tenemos la razón. Muchas de las veces creo que es duro, ¿verdad? Pero todos tenemos que renunciar a algo, o tenemos que saber que la felicidad no es gratis, tiene un costo, y ese costo es la renuncia a. Y precisamente una de ellas es renunciar a esto. No siempre tenemos la razón. Definitivamente no siempre tenemos la razón. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Obviamente, todos desde el punto de vista donde estemos, vamos a tener una perspectiva diferente de una problemática. Pero hay que comprender que hay veces que nuestra visión está siendo errónea y está siendo a lo mejor nublada hasta por nuestras mismas emociones, por lo que creemos que es. Entonces es importante el renunciar a tener siempre la razón para poder ser felices, el poder ser más flexibles, el poder aceptar que la vida puede ser diferente, y el aceptar que la vida es diferente nos va a llevar a poder tener más momentos de felicidad, no solo los que yo creo que deben de ser. ¿Qué pasaría si renunciamos nosotros también a tener el control? No siempre lo puedo tener. Muy complicado la verdad el renunciar a tener el control, ¿no? Muchas personas solemos ser un poco más posesivas y controladoras, porque el tener el control nos da la seguridad de que las cosas van a funcionar como nosotros creemos que deben de funcionar, nos da la seguridad de que sabemos cómo responder, pero como bien dices, hay que renunciar a cosas para poder ser felices, y una de ellas es renunciar a tener el control. He visto fracasar varios intentos de conquista y manipular al mundo. El mundo pertenece al espíritu, por lo tanto no debe ser manipulado. Quien lo manipula lo corrompe, quien pretende conservarlo lo pierde. Lao Tzu. Lao Tzu, híjole, profundamente sabias esas palabras, ¿no? Cuando yo quiero imponer mi voluntad sobre la de los demás, estoy interfiriendo con la capacidad de decisión y con la vida de otros. Entonces, es como un dejar ir, ¿no? O sea, es como el río que debe de fluir. Si yo hago una presa, el agua se va a quedar nada más para mí, y dicen que el agua que no fluye se pudre. Por lo tanto, hay que dejar fluir y hay que tomar en cuenta y saber que no siempre podemos controlar las situaciones, y el poder aceptarlo igual nos va a ayudar a relajarnos y a ser un poquito más felices a cada momento. Y hablando de dejar de culpar a los demás también. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de culpar a los demás? Si nosotros asumimos nuestra responsabilidad y dejamos de aventar la pelotita al otro. ¿Qué tanto podría mejorar todo esto? Nuestra felicidad cambiaría, pero drásticamente. Sí, o sea, es muy común una práctica que nosotros solemos utilizar, y yo creo que las mujeres las utilizamos todavía más, ¿verdad? Sí, yo me equivoqué, pero pues vamos a echarle la culpa al otro pobre inocente, porque soy mujer y puedo hacerlo. Nos suele suceder. No voy a decir que yo también estoy exenta. Entonces, hay que dejar de culpar a otros de nuestros propios errores. O hay veces que no necesitamos ni siquiera buscar culpables, las cosas son como son, ¿no? Claro que sí, y sobre todo abandonar algo que es una charla autodestructiva. Cuando nosotros platicamos sobre algo, ¿de qué manera podemos platicar algo que nos pueda ser constructivo, algo que nos pueda favorecer a nosotros, no, y a los demás también, pero dejar de criticar, dejar de destruir a los demás? Muchas veces el platicar cosas negativas de los demás, pues te va dando por el hecho de que me hace sentir bien el que los demás dejen de brillar, que ya lo platicábamos el día del moving, y esto me recuerda
a un cuento, ¿no? Donde estaba la luciérnaga siendo perseguida por el sapo y al final el sapo la alcanza y le dice la luciérnaga, bueno, me vas a comer, solo déjame, te hago 3 preguntas. La primera, ¿tienes hambre? No. La segunda, ¿soy parte de tu cadena alimenticia? No. La tercera, entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? ¿Por qué me quieres comer? Y el sapo le contesta, porque brillas. Sí, entonces muchas veces esa charla destructiva, donde estamos dándole y dándole todas las cosas negativas de los demás, esas críticas, esos chismes, pues vienen de mi propio deseo de brillar y de que haciendo que los demás se sean opacados, pues no, yo tengo más posibilidades de sobresalir. La otra, también hay personas que son extremadamente pesimistas y que nada les gusta y que todo les duele, y eso pues solo los va hundiendo cada vez más en su depresión y en sus propias situaciones. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado que siempre existe alguien en nuestra vida que tiene ese tipo de charlas destructivas o de charlas que son pues negativas para uno y sales cansado, dicen, ay, me chupó la energía, pero en realidad es que tanta negatividad cansa y luego dices, no quiero ver a tal persona, pero ¿por qué? No, pues quién sabe, no sabemos por qué ya no queremos verlas, pero la mayor parte de las veces es porque sus charlas giran alrededor de cosas negativas. Y precisamente sobre esto, nosotros hablando de quejarnos, ¿por qué no dejamos de quejarnos y resolvemos las cosas? En muchas ocasiones, por ejemplo, vamos a hablar de la situación, de una cuestión quizá política. ¿Qué hacemos nosotros para cambiar esa situación? O una situación de seguridad, ¿qué hacemos nosotros para cambiarla? O una situación de ¿por qué quejarnos de todo? ¿Por qué no resolvemos las cosas? Pero nosotros, no estoy hablando de tomar la ley por nuestras manos, no me refiero a eso, me refiero a, hay cuestiones que son quizá un poco más ligeras, en las cuales nosotros podemos ser responsables de nuestras decisiones. Nosotros tomamos las decisiones, nosotros escogemos a nuestros gobernantes, nosotros escogemos, tomamos las decisiones y después queremos retractarnos de ellas. ¿Por qué no lo resolvemos nosotros? Es complicado y me acabas de dar, yo creo que en una parte que me duele mucho. O sea que para ser feliz tengo que renunciar a quejarme. Claro que sí. Tengo que renunciar a quejarme, o sea que ya no voy a poder quejarme de los diputados, ni de los senadores, ni del gobierno, ni de nada. Pues creo que no. Lo tendré que minimizar un poco. Entiendo. Para ser felices tenemos que renunciar a muchas cosas y en efecto, si vivimos quejándonos de las cosas y no actuamos, los problemas siguen creciendo y cada vez voy a tener más motivos de quejas. ¿Sí? Y sabes que también yo creo que ya, si hablamos de quejas y hablamos de todo esto, también existe algo que yo creo que ya ahorita es un lujo, el estar criticando a los demás o el estar criticando las situaciones, el estar criticando los medios o el estar criticando, a todo criticarlo. Yo creo que ya si olvidamos esa situación, porque eso ya es algo, ya ese es un lujo, ya no podemos darnos ese lujo ahorita en este momento. Sí, en efecto, hay que buscar ser más positivos, no dejar nuestras pláticas destructivas, dejar nuestras quejas y dejar nuestras críticas para actuar, ¿no? Porque eso nada más nos ubica a veces en los papeles de víctimas, de espectadores, los cuales son muy cómodos. Mientras yo sea víctima y yo sea la que ha sido atacada, mientras yo sea un simple espectador de una problemática, es muy cómodo para mí seguir viviendo. En cambio, si yo tomo mi vida o la vida en general en las manos y tomo las riendas, pues es más complicado, pero es más fácil que alcance la felicidad porque me voy a ser responsable. ¿Algo así es lo que quieres decir? Efectivamente, pero también, y hay una cuestión también sobre lo que comentabas ahorita, impresionar a los demás. ¿Cuánto tiempo invertimos en impresionar a los demás? ¿Para qué? ¿Realmente es necesario que los impresionemos? ¿Por qué no ser nosotros mismos? ¿Por qué no decir las cosas, hacer las cosas? Simplemente ser nosotros mismos. Dice un dicho celta que a mí me encanta, que dice, tus pasos suenan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices.
Sin lugar a dudas, tenemos una necesidad de impresionar por el hecho de que los mismos sistemas nos han llevado a impresionar. El que tiene mejor carro, el que tiene mejor teléfono, el que tiene mejor casa, el que tiene la esposa más guapa, a los hijos más inteligentes, son las personas que empiezan a impresionar. ¿Por qué? Porque nos han vendido que eso es lo bueno. Sin embargo, la felicidad va mucho más allá. El día en que yo me acepte y aprenda a disfrutar todo lo que yo tengo, bueno, pues mi vida va a ser más sencilla y voy a ser mucho más feliz. Y no necesito impresionar a nadie, porque muchas veces mis palabras no se escuchan, sino mis actos son los que dan sentido a la vida. Por eso digo, tus pasos se escuchan tan fuerte que no me permiten escuchar lo que dices. Hay personas que hablan y que intentan impresionar, sin embargo, sus acciones son tan pobres que sus palabras quedan huecas. O en ocasiones sus acciones son tan grandes que lo que dicen no se escucha. Entonces yo creo que más que nada es dejar que las personas te conozcan y ya ellos se harán su propia imagen de ti. Y depende de cómo tú seas y de lo que tú quieras ser, sabrán si eres grande o no eres grande. Dentro de esta parte, algo que también es importante es abrir la resistencia al cambio. Cuando nosotros queremos cambiar, queremos darnos cuenta, nosotros cómo le hacemos para darnos cuenta de que ese cambio está presente. Cuando ocurren cambios en algo, ¿por qué no aceptarlos nosotros también? ¿Por qué nosotros no ser parte de ese cambio? O sea, ser parte de algo y darnos la oportunidad de poder cambiar. Me recuerda a un dicho vietnamita, no me recuerdo completo, pero él decía que hay que ser como el junco que con el aire se dobla y se convierte en un látigo. ¿Sí? Cuando somos demasiado inflexibles o no somos abiertos a los cambios, lo que sucede es que nos vamos a partir. Cuando somos flexibles como el junco, él se va a doblar, venga por donde venga el aire, y no se va a quebrar, al contrario, va a ser mucho más fuerte en todo momento. Entonces, esa habilidad de poder aceptar los cambios, de poder enfrentar las diferentes vicisitudes de la vida, pues nos van a dar fortaleza y nos van a ayudar a ser más felices. Porque no, en lugar de estar llorando por lo que perdí, me pongo feliz por lo que gané? Porque generalmente cuando perdemos algo, ganamos otra cosa. ¿Qué tal si nosotros nos olvidamos de las etiquetas? ¿Qué te parecen las etiquetas? Híjola, yo creo que las etiquetas es un mal muy común en nuestra sociedad. Todos tenemos nuestra etiqueta y desde niños empezamos con la etiqueta del burro, del inquieto, la linda, y así. A los maestros nos empiezan a poner etiquetas y nosotros continuamos toda la vida poniéndonos etiquetas y etiquetando a los demás. Los mismos papás, él es mi niño el inteligente, él es mi niño el deportista y es mi niña la fashion, y así van etiquetando a los hijos. Pero esas etiquetas muchas veces nos limitan. ¿O qué nos puedes decir de eso de renunciar a las etiquetas? Por ejemplo, lo que dijo Wayne Dyer, dice: la forma más extrema de ignorancia es cuando se rechaza algo sobre lo que no se sabe nada. Fíjate lo que está diciendo este señor. Sí, muchas veces prejuzgamos, ¿no? Lo que sucede es que hay un prejuicio ante ciertas situaciones. Por ejemplo, a mí me pasa mucho dentro de los scouts, de que me dicen, ay, ¿a poco eres scout? Y yo, sí, soy scout, y me dicen, ¿y cantan y bailan? No, pues que sí, ay, bola de ñoños. Pero si no vas, si no participas, no vas a saber qué es. O como nos dicen de los psicólogos, todos los psicólogos están locos. Bueno, un poquito, ¿no? Pero el que no esté loco yo creo que sale de la norma. Pero no nos atrevemos a conocer, no nos atrevemos a hacer las cosas por miedo a la expectativa, y etiquetamos y damos un perfil a cada situación que muchas veces cuando ya lo probamos nos damos cuenta que es algo completamente distinto. ¿Qué pasa con nuestros miedos? ¿Qué pasa con nuestra forma de nuestros temores? ¿Qué pasa con todo eso? Nos dejan de ser, nosotros dejamos de ser felices teniendo este tipo de situaciones. O sea, si tenemos miedo a algo, podemos
dejar de ser felices. ¿Qué es lo que pasa con todo eso? Si nosotros podemos abandonar estos miedos, nosotros, ¿en dónde están nuestros miedos? Normalmente nuestros miedos están en la ignorancia o están en la falta de conocimiento de los posibles acontecimientos, porque realmente ¿cuántos miedos hemos tenido que al último ninguna cosa ocurre, verdad? Que al final de cuentas era un prejuicio, ¿no? Decimos, no, pues tengo miedo a ir a la escuela, tengo miedo a ir al trabajo, tengo miedo a decirle a esa chava, ¿no? Que si quiere salir conmigo. Los miedos nos limitan y nos paralizan y son un resultado de nuestras propias inseguridades y de nuestros propios prejuicios. Sin embargo, el día en que agarramos el miedo, lo hacemos a un lado y pensamos, ¿qué es lo peor que puede suceder? Y nos atrevemos a hacer las cosas, nuestra vida empieza a cambiar. Por ejemplo, un muchacho que quiere invitar a una chica a salir. Si no le dice nada, él ya tiene el no seguro. Ya tiene esa respuesta, entonces si va y le pregunta, el no de todos modos lo tenía, ¿qué tal? Y ahora obtiene el sí. Entonces, una forma a la hora de querer enfrentar el miedo, bueno, ¿qué es lo peor que me puede suceder? Quedarme como estoy. Y lo mejor, pues que puedo obtener cualquier cosa. Esa es una de las formas en que podríamos empezar a enfrentarlos. Entonces, una de las cosas que tenemos que renunciar para ser felices es al miedo. A la única cosa que debes de temer es a tu propio miedo. Está interesante. Es interesante. Sí. Si nosotros abandonáramos excusas para evitar hacer las cosas o para hacerlas, ¿por qué utilizar alguna excusa? ¿Para qué? Es complicado, ¿no? El dejar a un lado las excusas, por completo complicado, porque las excusas nos dan el pretexto para no enfrentar los miedos, nos dan el pretexto para no hacer cosas nuevas, nos dan el pretexto para seguir en mi zona de confort. Yo creo que las excusas es el medio más grande que utilizamos muchos para evitar ser felices, porque a veces hasta ser felices nos da miedo. Fíjate que algo que también es muy importante, nosotros vivimos en el pasado. Fíjate, algo que quisiera comentar sobre eso, hay una línea muy delgada entre el pasado y el futuro. Se llama presente, es una línea muy pequeña. En esa línea es donde nosotros debemos de vivir. Si nosotros queremos ser felices, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar atrás el pasado y olvidarnos del futuro. El futuro no existe, todavía no está. El pasado ya pasó, pero si disfrutamos el presente, ese momento es el que nos va a dar algo que nos va a hacer felices. Disfrutar ese momento, ese preciso momento. Sí, hay que renunciar para ser felices al pasado. El pasado, como bien dices, ya pasó, el futuro no ha llegado y el futuro depende del presente que esté viviendo. Si yo hoy vivo feliz, lo más seguro es de que mi futuro tiene bonanza. Si yo hoy decido vivir infeliz, mi futuro seguramente va a ser desgraciado. Entonces, en el hoy está la felicidad, no en el ayer, no en el mañana. Una de las cosas también bien importantes es que nos la pasamos pensando en, híjola, es que antes, y es que los presidentes de hace 50 años, y es que la sociedad hace tanto tiempo, y es que los valores de antes. Lo de antes ya pasó, es con lo de hoy. ¿Qué puedo hacer? Entonces, renunciar al pasado es uno de los puntos más importantes que debemos de tener para poder dejar que entre esa felicidad. Y si dentro de esto dejamos el desapego, precisamente el desapego del apego. ¿Cuántas veces tenemos cosas que nosotros queremos, tenemos nuestro vehículo y nuestro vehículo es lo mejor que tenemos, ¿verdad? O nuestra casa o nuestros zapatos o no sé, algún bien material, pero realmente eso nos da la felicidad. Ese apego que tenemos a esas cosas, pienso que eso nos da también una infelicidad por estar preocupándonos más que nada por esas partes o esas piezas materiales que nos hacen a nosotros atarnos a algo. Nos atan y empezamos a ligar nuestra felicidad a circunstancias externas a nosotros. Si yo mi felicidad la estoy ligando al 100% a mi trabajo, el día que yo pierda el trabajo,
voy a ser profundamente infeliz. Por eso la felicidad debe de estar relacionada con nosotros. Y hay que recordar, nada es nuestro, ¿sí? Decimos mi esposa, mis hijos, y a todo le ponemos el mi, nada es de nosotros, ¿sí? Los hijos están prestados para que nosotros los cuidemos. El esposo o la esposa es el compañero o compañera de vida, no es mío, es alguien que está decidiendo estar conmigo y que está decidiendo compartir una vida, nada más, no es mío. Entonces, cuando empezamos a quitarle ese mí a las cosas y a las personas, a las circunstancias, y empezamos a desapegarnos, los cambios de la vida pueden venir y nosotros vamos a continuar siendo felices, porque la felicidad viene de aquí, no de alrededor. Qué interesante todo esto, y sobre todo también, fíjate, dejar de vivir de acuerdo con las expectativas de los demás. Híjole. Cuando nosotros, ¿qué pasa si nosotros vivimos con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero inclusive nuestros vecinos, nuestros amigos, todos tienen expectativas y nosotros queremos cumplir las expectativas de los demás, pero ¿realmente eso nos hace felices? Creo que si nosotros dejamos de cumplir con las expectativas de los demás y cumplimos con las de nosotros mismos, eso nos haría a nosotros ser más felices. Sí, porque es enfocarnos en nosotros mismos, ¿no? Es ser feliz porque yo soy feliz, simple y sencillamente. Y nos pasa mucho, sobre todo a las mujeres. Híjola, ya tienes 30 y no te has casado y no tienes novio. Y luego nos empieza a doler porque empiezan todos, ¿y para cuándo te casas? Sucede, y hay pues una pequeña historia. El niño, cuando era pequeño, dijo: yo voy a ser feliz cuando sea grande, luego yo voy a ser feliz cuando termine la carrera, voy a ser feliz cuando tenga casa, y así se la pasó y nunca fue feliz. Y está la historia esa de la familia que iba con el burro. Iba los tres caminando a un lado del burro y pasan por un pueblo y las personas dicen: ah, qué tontos, traen burro y ninguno lo usa. Se sube la señora, entonces dicen: uy, qué bárbara, su hijo va caminando y ella arriba del burro, toda flojota. Se baja la señora y se sube el niño. Y dicen las personas: ¿y por qué el niño va arriba? Él tiene toda la fuerza, sus pobres padres, ellos deberían de ir en el burro. Pues se sube el señor, y el señor pues también lo tratan de lo peor, porque dicen: ¿cómo puede ir ese señor ahí arriba, su pobre esposa y su pobre hijo caminando? Qué bárbaro machista, ¿no? Y luego sucede que dicen: bueno, pues nos trepamos los tres, y se suben los tres en el burro, y luego dicen: ay, pobre burro. Entonces esto quiere decir, nunca le vamos a dar gusto a la gente. Entonces, ¿a quién le tenemos que dar gusto? A nosotros mismos. Así Y es. definitivamente, y creo que estas son algunas de las cosas a las que debemos de renunciar. Obviamente hay consejos que podemos nosotros trabajar con ellos, y creo que estos consejos nos pueden dar no solamente el momento de nuestra felicidad, sino nos pueden ayudar o contribuir en un granito para poder ser mejores personas y para poder encontrar la felicidad, que la felicidad no se encuentra, la felicidad la tenemos dentro de nosotros. Es solamente nosotros hacer lo que tenemos que hacer y sentirnos felices de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuáles serían? Bueno, lo que ahorita acabamos de platicar son las cosas a las que tenemos que renunciar para poder ser felices. Pero, ¿qué consejos nos podrías dar tú para poder alcanzar esa felicidad después de que renunciamos a eso? Por ejemplo, uno de ellos, tratar de ser simples, o sea, utilizar la simplicidad, abrazar la simplicidad, lo más simple posible que sean las cosas. ¿Para qué lo complicamos? Algo así como los niños, ¿no? Yo creo que para poder aprender a ser simples hay que ver a los niños de 3, 4, 5, 6 años, con qué se divierten para aprender a ser felices, cómo empiezan a encontrar formas en las nubes, cómo disfrutan su comida, cómo se sorprenden de todo. Yo creo que si recuperamos esa capacidad de asombro ante las pequeñas cosas de la vida, podemos ser más felices. ¿Qué otro punto podríamos compartir? Podríamos probar cosas nuevas, hacer cosas nuevas, realizar actividades nuevas, realizar lo que sea. Si nosotros estamos acostumbrados a tener algún tipo de sedentarismo, bueno, vamos utilizando la bicicleta, o vamos empleando, o vamos yendo al cine, o vamos cambiando de actividades, pero hacer cosas nuevas, cosas diferentes. ¿Y funcionará si yo empiezo a fingir como que soy feliz y empiezo a reírme de las cosas, aunque al principio no lo sienta? Claro que sí. Recuerda que si tú haces algo, te ríes tanto, te lo vas a creer.
Entonces hay que actuar y hacer las cosas hasta que nos las creamos. Así es. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer para ser felices? Por ejemplo, podríamos invertir un poco de dinero en cosas como nuestra familia, como nuestros hijos, como nuestros amigos. Cosas, invertir un poco de dinero, no mucho, invertir un poco, un regalo quizá, o invertirlo también en nosotros mismos. Un chocolate, una paleta o un refresco para mí mismo porque también me lo merezco, ¿por qué no? También evitar perseguir la perfección, ¿no? Porque cuando somos muy perfeccionistas tendemos a ser profundamente infelices. Y bueno, hay muchísimos más consejos que pudiéramos seguir para ser felices. Y yo creo que la clave está en lo que es la resiliencia, ¿no? En aprender a ser unas personas resilientes. ¿Qué es ser resiliente? La resiliencia es la capacidad que tienen algunos materiales para volver a su estado original. En el caso de la psicología, ¿qué es lo qué es la resiliencia? Es volver a estar en el estado que estábamos anteriormente. Obviamente, si nosotros cuando nacimos éramos felices, nos reíamos, nos la pasábamos muy bien. Empezamos a crecer y empezamos a preocuparnos por las cosas que están a nuestro alrededor, empezamos a preocuparnos por lo que dicen nuestros amigos, empezamos a darnos cuenta de que nuestro vecino tiene un carro último modelo y no lo he podido comprar yo, o tiene una casa más bonita, cosas por el estilo. Y todo este tipo de cosas son las que a nosotros nos empiezan a disminuir y a disminuir y a disminuir esa felicidad. Si nosotros dejamos fuera todo eso y empezamos, primero hacemos un poco de ejercicio, tomamos un poco de acción, de vez en cuando observamos el amanecer. Observamos el cielo y volvemos a ser niños. Yo creo que la gran parte de la clave es, los niños siempre son felices. Observen a sus hijos, a sus sobrinos, a los niños en la calle y vean qué es lo que les hace felices y empecemos a copiarlos un poquito. La felicidad, ¿crees que tendrá algo que ver también con la libertad de poder desarrollar lo que ellos desean? Sí, y lo que ellos quieran. Definitivamente el tener esa libertad, pero esa libertad solo va a llegar el día que la empecemos a buscar, el día que dejemos de quejarnos y dejemos de poner pretextos. Entonces, la felicidad hay que buscarla, la felicidad es cada instante, la felicidad es mi presente, la felicidad es la simpleza. Y hay muchas cosas más que pudiésemos hablar de la felicidad, pero bueno, el tiempo es corto y la idea aquí es platicar un poco acerca de los diferentes temas y pues ayudarnos y sembrar esa duda para que nosotros mismos empecemos a buscar más allá. El hecho y el desarrollar el conocimiento es cuando las personas comienzan a querer desarrollarlo. Entonces espero que la semilla esté sembrada y que busquemos realmente ser felices. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido todo un placer platicar contigo y pues gracias, bueno, la vida es efímera y hay que vivirla y ser felices. Gracias. ¿Sí? Y bueno, pues los esperamos la próxima semana. Si requieren alguna consulta o desean estudiar psicología, está el Instituto Universitario de Ciencias y Humanidades en la calle Corregidora número 901, donde se imparte la licenciatura en psicología infantil, clínica en adicciones y organizacional. Ahí mismo se imparten terapias y se pueden comunicar al 414-2213 para hacer alguna cita. Muchas gracias, Raúl, nos vemos pronto, espero que otro día vengas a visitarnos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Sonrían. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda.